Desde las sombras del anonimato, desde esos días donde nadie sabía quién era, hasta el brillo de un título que parecía inalcanzable. Así comienza la historia de Luis Manuel García Palomera, un portero que aprendió a esperar, a sufrir y a levantarse. Un joven que enfrentó críticas despiadadas, errores que parecían condenas, y que aún así nunca dejó de creer que su oportunidad llegaría. Imagina la presión, un arco que ha sido de leyendas, aficionados que exigen, comentaristas que no perdonan ni un fallo. Y ahí está él, con las manos listas, pero con la incertidumbre rondando cada partido. Cada error dolía, cada fallo lo convertía en noticia, pero también lo convertía en aprendizaje. Hoy veremos cómo la paciencia y la resiliencia transformaron la incertidumbre en gloria. Como un portero silencioso llegó a ser el héroe del Toluca campeón. Prepárate, porque esta historia no solo es de fútbol, es de lucha, de caídas y levantadas, de errores que pesan y de un triunfo que resuena en cada rincón del Nemesio 10. Esta historia no solamente habla de fútbol, habla de fe, de orgullo y de lo que significa levantarse cuando todos ya te dieron por vencido. Luis Manuel García Palomera nació en Talpa de Allende, Jalisco, en 1992. Su carrera comenzó en las fuerzas básicas de Leones Negros y poco a poco fue abriéndose camino en Jaguares de Chiapas y Querétaro. Años de sacrificio, partidos que pocos recuerdan, pero que forjaron su carácter y su temple. En Coras de Nayarit coincidió con Hernán Cristante, quien vio en él un portero con potencial, alguien capaz de soportar la presión y crecer cuando llegara su momento. Fue así como en 2016, Toluca lo incorporó, con la mirada puesta en un futuro brillante, aunque nadie podía imaginar el camino que recorrería antes de tocar la gloria. Su llegada a Toluca fue silenciosa, sin reflectores ni titulares. Llegó a un equipo con historia, con una afición exigente y una portería que pesaba toneladas de historia. Mientras otros buscaban reconocimiento, él se concentraba en observar, aprender y esperar. Cada entrenamiento era una lección, cada viaje una oportunidad para entender lo que significaba realmente vestir de rojo. Lo que pocos notaron en ese momento fue su disciplina obsesiva. Luis no llegó a Toluca por suerte, llegó porque entendió que el éxito no se improvisa. En una era donde muchos jóvenes buscan fama inmediata, él apostó por la formación, por la madurez y por el proceso. Ese proceso que no todos soportan. Y esa mentalidad silenciosa pero inquebrantable sería la base de todo lo que estaba por venir. Después de ahí me fui a Coras y bueno, desde ahí Hernán llegó, ¿no? Llegó a ser el técnico y me vio cualidades y agradecido con él también, ¿no? Por brindarme la oportunidad de llegar acá a este club tan grande. Y como te comento, siempre Llegó sin ruido, sin promesas, pero con algo que pocos tienen, convicción. Y eso al final siempre pesa más que los reflectores. ¿Podría un portero desconocido realmente superar a los grandes del club y llegar a consagrarse campeón? Quédate, porque vamos para allá. La salida de Alfredo Talavera dejó la puerta abierta. García tuvo sus primeros destellos bajo Cristante, reflejos, anticipación, seguridad. Momentos que sugerían que el arco estaba en buenas manos, pero la realidad no era tan sencilla. Uno de los errores más recordados ocurrió ante Pumas. Fueron un antes y un después, no solo por el error, sino por cómo lo enfrentó. No bajó la cabeza, no buscó excusas. Volvió a entrenar el día siguiente con la misma intensidad, con la misma hambre. En ese silencio, en esa autocrítica que pocos ven, se empezó a gestar el verdadero portero que hoy conocemos. A veces, las carreras no se definen por los triunfos, sino por cómo se sobrevive a los tropiezos. Luis García entendió que en el Toluca, un fallo no te hace débil, te pone a prueba. Y si logras resistir la presión del infierno, entonces mereces quedarte en él. Su crecimiento empezó ahí, en el fuego del juicio público, donde muchos se derrumban, pero él se templó. Yo recuerdo sus errores y lo digo con sinceridad. Pensé que no se levantaba, pero hoy, viendo todo lo que vino después,
Entiendo que ese fue el punto donde realmente nació el portero que es el día de hoy. Estos fallos pudieron haber definido su carrera, pero no fue el final. Cuando me toque estar en banca, apoyar a mis compañeros a muerte, y cuando juegue ya ni se diga, ¿no? Hacerlo mejor y grande, y siempre lo voy a defender a muerte, ¿no? Dudas en la portería del Toluca, ¿no? Sí, había muchas dudas y críticas, pero eso me sirve para seguir creciendo y seguir mejorando, ¿no? Ganar más títulos, ¿no? Sí, claro, te digo, el día de mañana ya pensar en el siguiente y bueno, a ir por la 12, ¿no? Con la llegada de Thiago Volpi y más tarde de Pau López, la titularidad se escapó. La espera se convirtió en un examen de paciencia. Cada entrenamiento, cada partido desde el banco, era un recordatorio de que el camino al éxito no sería lineal. García nunca dejó de prepararse, nunca dejó de visualizar su oportunidad. Sabía que el momento adecuado llegaría, pero debía soportar la presión, los murmullos y la crítica constante. Había tardes donde se quedaba solo en el campo, practicando salidas, repitiendo jugadas, ajustando movimientos. Lo hacía en el silencio, mientras el resto ya se marchaba. En cada repetición había una promesa consigo mismo, que cuando el momento llegara no fallaría, porque no entrenaba solo para jugar, entrenaba para redimirse. Lo que vivió en esos años fue una prueba de ego, de madurez y de fe. Luis García se convirtió en el reflejo de un jugador que entiende que la paciencia también es una virtud competitiva. Mientras otros se rendían o pedían salida, él decidió quedarse y demostrar. Y esa decisión, la de resistir, fue la más valiente de su carrera. Muchos se van cuando no juegan, pero él se quedó. Eso dice mucho más de un profesional que cualquier atajada. ¿Cómo se recupera un portero después de años en la sombra? La respuesta estaba por llegar. Una de las recetas de los entrenadores es, para ser un equipo campeón, tener un gran portero. Hay muchas recetas, también. También. Esa es una de las tantas. Tantos ingredientes, ¿no? Una de tantos ingredientes. Pero te sigue funcionando al alternar a los porteros. ¿No pierde confianza el equipo? Los veo muy parejo, muy seguro a los dos. Me dan los dos mucha... Hoy me da mucha seguridad los dos. En la final frente al América, García Palomera se consagró. Toluca levantó el título del Clausura 2025 y él, el héroe silencioso, defendió su arco hasta el último segundo. La prensa lo aclamó, sus compañeros lo celebraron y los aficionados sintieron la emoción de la justicia deportiva. La paciencia, la resiliencia y la entrega tenían recompensa. Luis García Palomera pasó de ser criticado y cuestionado a ser un referente, una leyenda. Su historia de errores, dudas y luchas se transformó en un triunfo que quedará para siempre en la memoria de Toluca. El título no fue solo un trofeo, fue un cierre de ciclo. Luis García, el portero que muchos dieron por perdido, alzó los brazos ante un estadio rendido. Y no solo eso, también levantó el campeón de campeones, igual ante el América. Y después en octubre pasado levantó la Campeones Cup ante el Galaxy, dándole a Toluca un título internacional que alimenta su nueva era dorada. Títulos internacionales que, si bien para muchos fue una copa de chocolate, si otros equipos lo hubieran ganado, hubiera sido un éxito total. Pero nosotros entendemos que la grandeza no se mide por la popularidad, sino por la identidad. Y fue así que García aguantó y ganó ese doble y triple reconocimiento. Ese reconocimiento de la liga y del campeón de campeones no solo valida su rendimiento, sino su historia. Luis García encarnó la esencia del Toluca moderno: constancia, orgullo y redención. Lo que parecía un segundo plano terminó siendo la cima, y aunque su futuro hoy está en el aire, su legado, su leyenda, su nombre está escrito en esta institución. Y fue ahí cuando muchos, incluyéndome, entendimos que no estábamos viendo a un suplente, estábamos viendo al nuevo guardián del infierno. Lo que pasó en la liguilla definiría su legado para siempre.
Yo mismo lo admito, fui de los que criticaron, fui de los que dudaron de él, y hoy, con la misma voz con la que alguna vez lo señalé, lo digo con respeto. Luis García Palomera me cayó la boca, porque me enseñó que la fortaleza no siempre se grita, a veces se demuestra con el silencio, con trabajo, con paciencia. Su historia no es solo la de un portero campeón, es la de un hombre que resistió cuando nadie creía, que no se fue, que no renunció, que esperó su turno, y la vida, el destino, el trabajo y la constancia lo convirtieron en oro, en campeón. Hoy Luis García puede mirar atrás y decir, lo logré, lo hice a mi manera, sin ruido, con trabajo y con el respeto de toda una afición, pero sobre todo con la resiliencia. Esta es la gloria de quien nunca se rindió. La espera terminó y fue más que merecida. Y hoy, aunque se hable de su posible salida, no hay duda de que se va. Si se va, lo va a hacer como los grandes, dejando huella, dejando respeto, dejando inspiración. Porque Luis García Palomera no solo defendió un arco, defendió una historia y se convirtió en leyenda. Y en ese arco, entre el ruido y el infierno, se ganó algo que ningún título puede comprar: la admiración eterna de su gente. Y por eso, Luis, respeto total. Nos callaste a todos. O bueno, por lo menos a mí sí. Abriendo tú en el radio, Luis, muchísimas felicidades, campeón. Sí, muchísimas gracias. Una victoria un campeonato más bien que siempre lo hemos anhelado, tanto la afición, el dueño, los jugadores que hemos estado tantos años acá, y bueno, es gracias a los jugadores a todo el plantel que ha estado en las buenas y en las malas. ¿Qué sensación te genera el poder entrar en la historia del Deportivo Toluca dejándoles una copa aquí a su afición? No, muy contento, muy feliz de tener la oportunidad aquí en el Club Deportivo Toluca. Te digo, ya son 9 años que llevo aquí y siento un amor muy bonito por ellos, por el equipo. Respeto total de mi parte, García. Pensé que no lo ibas a lograr y terminé llevándome una lección, y el día de hoy eres inspiración para mí. Y ojalá el destino, donde sea que te lleve, te siga dando el lugar que te ganaste. Te invito a hypear el video. De esta manera le indicamos al algoritmo que no solamente hacemos contenido de fútbol, sino hacemos contenido de calidad del Club Deportivo Toluca, para que más gente, más aficionados al rojo lo conozcan, y también que toda la Liga MX sepa la gran historia de este club. No olvides comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Droy Carmona, te agradezco mucho por haber estado aquí y nos vemos en el siguiente video.